compañeros. Veamos entonces lo que es la parte de leche como respuesta productiva, producción de leche. Ya este es el último tema de la asignatura, el tema teórico de la asignatura, ¿verdad? Para la semana que viene sería el examen. La siguiente arriba, si es la idea cuadrar una práctica adicional, lo podemos hacer entonces de hoy en 15 días. Y la última semana de la recuperativo, que sería 25. Bloque nutricional. Las notas ya las tenemos, pero no las hemos pasado. Entonces lo voy a pasar a la cara de la persona niña. Ya usted tiene la de ellos, por eso. Ah, bueno, yo se las paso entonces para que se le haga llegar. En general conmigo, ahora yo se lo voy a poner. Ok. Sí, bueno. Entonces, para la producción de leche o el entendimiento de la misma, ¿no? La glándula mamaria, un órgano de origen térmico, considerada como una glándula sudorípara cubierta por una piel suave al tacto. Su función principal es aportar protección y nutrientes, es decir, calostro, leche al recién nacido, hasta que puede ingerir el alimento sólido. La ubre de la vaca lechera consta de 4 glándulas mamarias situadas en la región inguinal de la misma. Queda dividida en una mitad derecha y otra mitad izquierda por medio del ligamento suspensorio medio. Si ustedes han lidiado, por ejemplo, o lo pongo en contexto, cuando hay casos, digamos, de mastitis clínica, usualmente el cuarto que se ve afectado de la glándula mamaria, dependiendo si al lado derecho o lado izquierdo, a medida que pasa tiempo, aunque no lo queramos, usualmente vemos que de ese mismo lado, el cuarto que queda funcional, está muy, pero muy propenso a que mañana pasado se va a infectar y se va a perder también. Los cuartelones anteriores y posterior de cada mitad disponen de sistemas de conductos dependientes, aunque no se hayan separado por ninguna membrana. Los cuartelones posteriores producen aproximadamente el 60% de la leche y los anteriores el 40% restante. El tamaño y la forma de las ubres van a variar considerablemente con la capacidad productora, edad y herencia. ¿Qué creen ustedes que produce más leche? ¿Una vaca en una novilla, que ya no sería novilla, que tendría un primer parto, o una vaca de segundo o tercer parto? La vaca de tercer parto. ¿Por qué en ese caso? Porque tiene la glándula mamaria desarrollada. Tiene una glándula mamaria más desarrollada. ¿Qué produciría más leche? ¿Una vaca de segundo o tercer parto o una vaca de octavo o noveno parto? Segundo, tercer parto. Normalmente del segundo al tercer parto. Hay factores raciales que influyen, donde vemos que hay algunas razas que a medida que avanzan en edad o en partos pueden tener incluso mayor producción de leche porque son muy longevas. Tal es el caso, por ejemplo, del criollo limonero, que bueno, se han registrado animales con 14, 15 partos todavía manteniendo lactancias, no digamos iguales, pero muy similares a la que cuando tenían la segunda y tercera lactancia. Por ser animales, digamos, muy longevos. No es así para la mayoría de las razas. Hay muchas razas que de hecho cuando muestrean, cuando llevan datos de la segunda, de la tercera lactancia, ven que si es posible ya para la cuarta y ese animal es casi de descarte por la pobre producción que tienen en comparación a la segunda y la tercera. Es el caso para las altas mestizas Holstein. Va a depender entonces de la cantidad de células secretoras que tenga ese animal. Bien sabemos que si no hay un periodo seco adecuado, esto va a estar estrictamente comprometido. La funcionalidad de esas mismas células secretoras, una cosa es que el animal haya estado produciendo leche, tenga células secretoras y vuelva a parir aún en producción de leche. Aunque tenga células secretoras, quizás la funcionalidad de esas células no sean las más adecuadas. Ya van a estar, digamos, un poco de baja calidad. La cantidad de nutrientes que llegan al tejido secretor, aunque sea la mejor vaca o genética del mundo,
digamos en producción de leche, si no hay alimentación, no va a valer la pena, no vamos a hacer nada. Y la capacidad, por supuesto, de almacenar la leche de la ubre. De allí importa entonces lo que es la U invertida que vemos muchas veces desde la parte de atrás del animal para el posterior crecimiento de esos cuartos o de esos cuatro cuartos de la ubre. En temas de lactogénesis, que la mencionamos ahora por allí, el proceso de diferenciación o especialización funcional celular, por el cual los lactocitos que conforman los alvéolos mamarios adquieren capacidad secretora de la leche. Está la lactogénesis 1 y la lactogénesis 2. La primera inicia el último tercio de la gestación, una diferenciación de las células mamarias, un aumento de la actividad enzimática, intervienen hormonas como la prolactina, insulina y los glucocorticoides. En esta fase hay una mínima producción láctea. No así en la lactogénesis 2, donde la secreción láctea es abundante y comienza un poco antes del parto y continúa así por varios días. Ahora hablamos entonces de galactopoiesis y lactopoiesis, que la mencionamos ahora como concepto. El mantenimiento de la producción láctea. En ella están involucradas un grupo de hormonas como la STH, glucocorticoides, STH, insulina, oxitocina, estrógeno e inclusive la misma progesterona. Vamos a ver ahora que de hecho lo mencionamos hace rato cuando dijimos que habían vacas, por ejemplo, que podían tener 14, 15 meses dando leche, pero no se secaban simplemente porque no se habían quedado preñadas todavía. No habíamos logrado tener esos picos hormonales para que ella tuviese una concepción. Y que una vez que esas vacas se preñaban, esas vacas solían secarse ya al segundo mes, si es posible, de preñez. Y entonces iban a estar 7 meses en escoteo, que no era sano por la cantidad de tiempo que iban a estar entonces sin producir leche. Eso tiene mucho que ver con los niveles hormonales de estos, por favor, que ven acá. Va a depender, por supuesto, estado de salud, nutrición y ordeño del mismo. Presión intramamaria, sabemos entonces que las células secretoras involucionan y se desprenden o rompen, apareciendo en la leche. Así normalmente vemos cómo funciona el tema del secado. Si yo dejo de ordeñar una vaca, la misma presión intramamaria que va a tener a nivel de glándula mamaria va a conllevar a que haya un desprendimiento o rotura de esa célula secretora y va a conllevar posteriormente al secado. Vemos aquí entonces la curva de lactancia, para los que todavía no la han visto, o si en otra asignatura la vieron, la entienden, por supuesto. Este es el pico de lactancia, no es en el sexto mes, en el séptimo mes que lo mencionaron ahorita, ¿no? Sino que, bueno, aquí tenemos, de acuerdo a la semana, a nivel de la quinta semana, estamos pisando, digamos, ya lo que es este pico de lactancia. Lo ideal sería que nosotros consigamos que una vez al año todas nuestras vacas, con más del 90%, estén realizando, que mantengan, digamos, funcional esta curva de lactancia, que sean 10 meses de producción de leche, donde yo la seco, estén 2 meses seca y vuelva a parir la vaca. De esa forma es cuando yo voy a percibir tanto la producción de leche como la presencia del becerro. Esta glándula mamaria está compuesta por millones de alvéolos donde se secreta y almacena leche. Los conductos galactóforos forman los canales de drenaje en los que la leche también se acumula entre los ordeños en una proporción variable de acuerdo a la especie. Fíjense que hablamos de que de acuerdo a la especie vaca-cabra, en la vaca el 85% es tejido alveolar y 10% cisterna, versus la cabra que es 30% tejido alveolar y 70% cisterna. ¿Esto en qué puede influir? ¿Qué me puede perjudicar o qué tipo de manejo puedo yo cambiar o debo tomar en cuenta sabiendo eso? ¿Qué tiene que ver que las porciones de cisterna y de tejido alveolar sean tan diferentes así? ¿Importa o no importa? Ahora, si tiene mucho tejido alveolar, tiene
más leche. Normalmente la cabra, como digo, tiene 30% de tejido alveolar y la cisterna 70%. En los dos vamos a conseguir leche acumulada, pero hay una gran diferencia entre ambas. Por ejemplo, yo puedo extraer la leche que está en la cisterna de la glándula mamaria sin necesidad de un estímulo hormonal de la cabra, porque es mayormente tejido, la leche está a nivel de la cisterna, no así en la vaca. En la vaca yo necesitaría un estímulo hormonal para poder sacar la leche. ¿Quién mediaría ese estímulo hormonal? El becerro, que va a ser una fuente de oxitocina. También puede haber otros estímulos de oxitocina, ¿no? El alimento. Puede ser, dice aquí el compañero, bueno, también se la puede inyectar sintéticamente. Y ahí va, pues la oxitocina para que el animal pueda bajar, digamos, apoyar esa leche. Y bien, hay otros estímulos también. A veces solamente con llegar a una vaquera, ayer le enviaba un video a una compañera, donde entrando las vacas a la vaquera, prendíamos los abanicos, ponían el vallenato de fondo y ya habían algunas de ellas que estaban goteando la leche ya. Entonces, esos son estímulos también para el apoyo por parte de la vaca. Se dice que para producir 1 kilogramo de leche se requiere entre 400 a 500 kilos de sangre para producir ese mismo litro de leche, que deben pasar por la ubre. Algunos artículos hoy día refieren que hasta 600 y 700 litros de leche se deben pasar por la ubre para producir el mismo litro de leche. La sangre también transporta las hormonas que controlan entonces la lactogénesis y la galactopoiesis. Hay un esquema generalizado de la síntesis y secreción de la leche, donde vemos que la absorción de las moléculas precursoras del torrente sanguíneo a las células secretoras, hay una síntesis intracelular de estos componentes de la leche, translocación de estas sustancias hasta la membrana apical y secreción de los componentes a través de la membrana apical al lumen alveolar. Esto lo vamos a explicar un poquito mejor acá adelante. De los componentes básicos de la secreción láctea, vemos que hay filtrados por parte de la sangre agua, vitaminas, minerales y ciertas proteínas como las que inmunoglobulinas, que son importantes para el calor. Si el calor es importante para Inmunización activa. inmunidad del becerro, inmunidad pasiva del becerro. En síntesis alveolar conseguimos que van a estar interfiriendo lo que son los lípidos, fuentes de triglicéridos, lactosa, proteínas como caseínas y otros. De los precursores de la leche, digamos el más importante, uno de los más importantes es la glucosa. Si bien la podemos obtener principalmente a partir del ácido propiónico, que bien lo hemos comentado, lo conseguimos en almidón, como el alimento concentrado que nosotros podemos conseguir. De este mismo almidón, por supuesto, su hidrólisis que se da en intestino delgado, hay una interconversión de las reservas corporales. Puedo obtener tanto de la dieta como de las reservas corporales del animal. Si no lo obtengo de la dieta, a medida vemos entonces, como lo vemos ahorita en el periodo de transición, que voy a obtener un poco más por parte de las reservas corporales, pudiendo agravarse y llevar hasta un cuadro de cetonemia. Y hay gluconeogénesis a partir de aminoácidos, que comentábamos ahora que es un proceso bastante costoso, lograr obtener glucosa a partir de estos aminoácidos, a partir de degradar, digamos, proteínas. Y bueno, aminoácidos también, una hidrólisis enzimática de la proteína bacteriana en intestino, hidrólisis de la proteína sobrepasante en intestino delgado y movimiento de proteína muscular, siendo el caso de la utilización de esas reservas corporales, como lo es muy común en esos casos de restricción de consumo. Los ácidos grasos y triglicéridos, por ejemplo, como el acetato y beta-hidroxibutirato, en la fermentación ruminal son utilizados. La hidrólisis de la grasa dietética en el intestino delgado también
aporta, por supuesto, para estos precursores de la leche. La hidrólisis de los lípidos bacterianos en intestino, los ácidos grasos no especificados de la movilización corporal y el beta-hidroxibutirato, juntamente con los cuerpos cetónicos provenientes de la beta-oxidación de la grasa. Todo ello, así como la glucosa, así como son los aminoácidos, son o forman parte de los precursores de la leche. Ahora bien, para la síntesis de la lactosa, sabemos que es un disacárido compuesto por glucosa más galactosa. Esencialmente es así. 2 moléculas de glucosa deben entrar en la célula por cada molécula de lactosa formada. Y una de ellas se va a transformar entonces en galactosa. La enzima lactato sintetasa va a catalizar la formación de esa lactosa. Esta enzima está formada por 2 subunidades proteicas. Oído, la enzima lactato sintetasa va a catalizar la formación de la lactosa. A su vez, esta enzima está formada por 2 subunidades, que son la galactosiltransferasa y la alfa-lactoalbúmina. Ahora bien, cosa que mencionamos hace ratito, la progesterona va a inhibir la síntesis de la alfa-lactoalbúmina, como la ven acá, durante la gestación, por lo que la lactogénesis se va a ver disminuida. ¿En qué momento tocamos esto? ¿Por qué nos importa eso? ¿Qué conversamos ahorita que hablábamos de eso? La hormona de crecimiento. El secado. ¿Qué importa esto en el secado? Para que active la insulina y haga el pico de la progesterona. Fíjense que hace rato dijimos que habían vacas que demoraban mucho tiempo en preñarse, pero que una vez se preñaban, se secaban rápidamente. Y que él les mencionaba que había una hormona que tenía mucho que ver en eso también. Fíjense que esta hormona que está acá inhibe la síntesis de alfa-lactoalbúmina. Y esa alfa-lactoalbúmina tiene que ver con la formación de la lactosa. Es decir, que si no se da la síntesis de alfa-lactoalbúmina, no va a haber la presencia de la lactato sintetasa. Si no hay presencia de lactato sintetasa, Sí, al incrementar la concentración de progesterona en sangre, ahí mismo inhibe la alfa-lactoalbúmina. correcto. Entonces, ello ahora sí. Cuando vemos la síntesis de la glucosa como tal, vemos que a nivel del torrente sanguíneo nos vamos a conseguir una molécula de glucosa que va a entrar a nivel, ¿esto viene siendo de qué? La lactosina. ¿Verdad? Esas células epiteliales encargadas de producir células especializadas en producir la leche, va a captar lo que son las moléculas de glucosa del torrente sanguíneo, como lo ven acá. Ella es fosforilada, convirtiéndose en ¿qué? Glucosa 6-fosfato, que posteriormente es isomerizada, convirtiéndose en galactosa. Finalmente, a través de esta enzima que dimos, lactato sintetasa, se convierte entonces en lactosa conjuntamente con otra molécula de galactosa. Ahora bien, esta señora que está acá está compuesta por estas 2 subunidades. Si esto es así, la proteína inhibe la alfa-lactoalbúmina para que se produzca la lactato sintetasa, no va a haber entonces alfa-lacto sintetasa, no hay entonces una galactosa y finalmente la glucosa no se va a poder unir a esa galactosa y no vamos a tener lactosa. ¿Qué va a pasar con la vaca? Poco a poco se va a secar. Entonces, a medida que los niveles de progesterona incrementan, vemos que las vacas naturalmente se empiezan a secar. Digo naturalmente porque muchas de ellas no lo hacen y tenemos nosotros que intervenir y realizar el secado acorde. Las proteínas presentes en leche secretadas por la glándula mamaria incluyen las que conocemos como caseína, alfa-lactoalbúmina, enzimas e inmunoglobulinas. Los precursores de las proteínas de la leche son los aminoácidos que van a llegar a la glándula mamaria por el sistema circulatorio. La principal fuente de proteína proviene de la proteína bacteriana y la proteína sobrepasante. Vemos entonces que a nivel de sistema circulatorio
la proteína sufre lo que llamamos la desaminación, que puede liberar NH4. ¿Esto es qué? ¿Es qué? Amonio cuaternario. Amonio, ¿verdad? Amonio Es el veneno. y va a aparecer entonces C3, que juntamente al hígado, que va a ir al hígado entonces, a ayudar a la formación de glucosa. Esto entonces, a nivel de glándula mamaria, tanto sirve de aporte como de aminoácidos, como de glucosa, para la síntesis tanto de la proteína bruta como fuente de gluconeogénesis. El 10 al 50% puede estarlo aportando ahí. La grasa de la leche va a estar compuesta por triglicéridos, también encontrarse colesterol y ácidos grasos libres. Los triglicéridos se encuentran en la leche en estructuras llamadas glóbulos de grasa. Hay una raza en específica de bovino que mueve mucho lo que es este glóbulo de grasa, que maneja una gran cantidad de grasa en leche. Ayer. Eso es correcto. ¿Cuál diríamos que es una de las razas que tiene menor nivel de grasa en leche? La grasa es amarilla. El betacaroteno. Ay, porque la otra no. Todas tienen grasa. Chortana, la betacosa. Porque la de la Hortman es blanca y la de la Jessie es amarilla. Sí, la cantidad de grasa es por la beta-caroteno, pero lo que pasa es que la de la Hortman sea blanca. ¿Quién tiene mayor cantidad de vitamina A en la leche? ¿La Jessie o la Hortman? El Jersey. Acuérdense que los precursores de la vitamina A son los betacaroteno. La Jessie tiene menor capacidad de transformar esos betacarotenos en vitamina A. Por eso la grasa amarilla, en cambio la otra, los betacarotenos se transforman en vitamina A. Por eso le dicen la fábrica de mantequilla. De mantequilla. Pero tiene mayor cantidad de vitamina A la grasa de la leche de la Hortman que es la de Jessie. Claro, pero por la misma capacidad de convertir esos betacarotenos en leche. Y la vitamina A es importantísima para el becerro recién nacido, que nace con déficit de vitamina A. De hecho, hay manejos que se suelen hacer donde el becerro naciendo y se le coloca A complejo a base de nosotros, eso era parte de las clases de nosotros en clínica. Las prácticas a los becerros le colocamos el 2-2-2 o el 3-3-3, que era 3 de vitamina A de 3, 3 de un antibiótico de amplio efecto y 3 de levamisol, como un estimulante de su de sistema inmune. Eso era una parte del manejo que se recomendaba antes, o 2 de cada uno. Todavía lo he visto. ¿Ya? Hay colegas que lo utilizan todavía. Porque es que bueno, hoy día con todo lo que es el tema de la resistencia microbiana, Sí, Ahorita cuestionan eso. pero la vitamina y el levamisol Sí, sí. se pueden usar perfectamente, porque el levamisol como estimulante del sistema inmunológico y la vitamina es necesaria. Siempre que vean un becerro recién nacido, vean el ojo, porque es diferente. bueno, a nivel entonces de la parte de lo que son los triglicéridos en leche, vemos que tanto por parte de la alimentación como de la movilización de la grasa del mismo animal, vamos a conseguir un aporte de ácidos grasos de cadena larga y
un aporte también por parte de, ¿esto es qué? C2. ¿C2 es qué? Ácido acético, ¿verdad? Conjuntamente entonces van a formar lo que son los triglicéridos en la leche, tanto con los ácidos grasos de cadena larga como de los ácidos grasos de cadena corta. Ellos forman lo que son los triglicéridos en la leche. Entiéndase entonces por calostro, que es la primera secreción de la glándula mamaria después del parto, normalmente 2 a 3 días máximo, el cual transfiere anticuerpos de la madre a la cría. En rumiantes y suinos es la única vía de transmisión. Los anticuerpos se denominan inmunoglobulinas, las cuales se clasifican en IgG, IgA e IgM. Estas pasan directamente del intestino delgado de la cría a su sangre sin ser digerido. Esto ocurre solo en las primeras horas de vida del animal. Posteriormente, ya esta permeabilidad a nivel de intestino para pasar este tipo de elementos no se encontrará entonces disponible. Por eso la importancia de que sea en las primeras, ¿cuántas horas de nacido? 72. 6 a 8 horas de preferencia, por supuesto. Sí. 72, hasta las 72 horas. 72 no. Hasta las 72. Normalmente A las 72 horas ya están cerradas. Sí. Claro, que sí vamos a ver que el animal puede producir en leche ciertos niveles de inmunoglobulina en la leche, por supuesto, ya la permeabilidad por parte del intestino ya está cerrada. Pero eso de pronto puede ser ahí también la confusión. No, claro, todavía el animal, pero la primera es la que tiene la mayor cantidad. Después baja muchísimo la concentración de inmunoglobulina. Que tiene que tomársela máximo hasta, yo creo que hasta las 12 horas, que es una buena absorción, porque ya las 24 horas es mínimo la absorción que hay a nivel de la velocidad intestinal. Así es. Entonces, bueno, el calostro, fíjense que los niveles de inmunoglobulina pueden ser bastante altos, versus que en leche no vamos a conseguir prácticamente nada. Cuando tenemos sistemas de producción ganaderos que son, digamos, numerosos, donde se manejan bastantes vacas, uno tiene que procurar tener lo que llaman un banco de calostro, que cualquier vaca que por X o Y razón no tenga la cantidad ni la calidad de calostro adecuada, uno utiliza el calostro de otra madre y se lo aporta al ternerito normalmente en esas primeras 6 a 8 horas, que es cuando se requiere dar. Ahora bien, si la vaca pare en la noche, 7 de la noche, yo no me paro a las 4 o 5 de la mañana, por ejemplo, y yo veo que ese becerrito no ha consumido leche, al otro en ese caso, ya pasó el tiempo de las 8 horas, yo igualito no voy a perder mi tiempo y lo más rápido posible le voy a estar dando el calostro al ternero, porque bueno, algo de inmunidad debo lograr, intentar que él tenga. Bueno, vemos que la cantidad de lactosa es un poco menor en el calostro en comparación a lo que es la leche naturalmente. Los lípidos son mayores en el calostro, sólidos no grasos igualmente mayor, y las proteínas son mucho más elevadas en el calostro que en la leche. Tiene mucho que ver, por supuesto, con la cantidad de inmunoglobulina presente. En composición de calostro y leche, bueno, vemos diferentes valores conforme avanzan los días de lactancia, que era lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? Lo que son las proteínas, a medida que avanzan los días, 24, 48, 72 horas, van disminuyendo. La caseína igualmente, las inmunoglobulinas, si bien hasta el tercer día, hasta 72 horas después, pueden haber inmunoglobulina. Por supuesto, ya en ese momento el ternero no lo va a estar absorbiendo. La grasa igualmente disminuye y la lactosa, conforme avanza el tiempo, suele ser un poco mayor. Y fíjense que la vitamina A suele estar en niveles marcados al primer día, no así posteriormente.
Como definición de leche en general es una sustancia líquida y blanca que van a segregar las mamas de las hembras de los mamíferos para alimentar a sus crías y que está constituida por caseína, lactosa, sales inorgánicas, glóbulos de grasa suspendidos y otras sustancias, especialmente la que producen las vacas, que sirven como alimento humano y de la cual se obtiene además queso, yogur, mantequilla y todos los derivados que normalmente nosotros consumimos. Es la secreción normal de los animales lecheros obtenida a partir de uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o elaboración ulterior. Igualmente, una tercera definición como producto íntegro normal y fresco obtenido del ordeño higiénico e ininterrumpido de vacas sanas. Esto, bueno, el ordeño higiénico tiene mucho que ver ahorita en Venezuela, que sabe o el que lidia, normalmente en fincas realmente el tema de higiene está un poquito alejado de los estándares de lo ideal. Si vemos la comparación de leche entre diferentes especies de animales, el contenido de materia seca de la vaca, que es 12.7%, versus, por ejemplo, el contenido de materia seca de la búfala, es del 23.2%, de hecho, el más alto de todas las especies que estamos evaluando acá. ¿Por qué esto es importante? Para el queso. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tiene más sólidos totales y va a tener más, o sea, va a ser mejor para la producción de queso. Porque ¿Pero que sabe mejor o qué pasa? La grasa. Mayor tiene más rendimiento. grasa. Mayor Tiene rendimiento. una proteína aparte de esa que no está ahí, que es la mucina. Tiene más mucina que todo. Que es el queso mozzarella, por eso que sale de la búfala. Vemos que cuando nosotros trabajamos con rumiantes, en general, el rendimiento para un kilo de queso puede ser de cuántos litros de leche. 7, 8 litros de leche, y eso está influenciado estrictamente también por las razas de los animales. Si yo tengo una raza Jersey, ¿es mayor o es menor? Mayor grasa. ¿Me rinde más o me rinde menos? Rinde más. ¿En qué sentido? Que yo voy a tener, si es posible, 6, 5 tanto, dependiendo por supuesto de la alimentación también de esa vaca, para un kilo de queso. Pero la búfala particularmente, con 4 litros de leche promedio, yo puedo estar teniendo 1 kilogramo de queso. El otro detalle allí es el sabor. A la mayoría de las personas, a mí no me gusta para nada el queso de búfala. No. O sea, hay mucha gente que sí le gusta, pero realmente muchos que no. De hecho, en mitad de eso, muchos ganaderos hoy día las mezclan. Y pasan La tranquilamente. mayoría Las mezclan. Y realmente cuando se prueba sola, el queso, inclusive la leche, la mozzarella sí. Hay que saber utilizarlo, pues, por el tema del mercado. Pero bueno, tiene esos matices, digamos. Pero el rendimiento de la búfala está en base a la materia seca o a la grasa en la búfala. A la grasa. La materia seca, la grasa, por supuesto, y a lo que son los sólidos totales. La materia seca es todo lo que no es agua. Los sólidos totales. Que, por supuesto, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que la materia seca para un becerro debe consumir, digamos, el 3% de materia seca. El 3% de materia seca para un becerro, ¿cuánto? Si pesa el becerrito 30 kilos, 300 gramos. materia seca. 300 gramos. El 3% de 30 kilos. Entre 900 gramos. 900 gramos. 0.9, más o menos por ahí, 900 gramos. Pero fíjense que la cantidad de materia seca que tiene la leche para un kilo, para un litro de leche, sería aproximadamente 127 gramos. Se necesitaría mínimo. ¿Cuántos litros de leche para llegar a los 900 gramos del becerro? Un poquito menos, como 7, tanto. Ahora multiplique 127 por 6, yo creo que quedaríamos faltando. No lo cubre con el 10% del peso vivo, que serían 3 litros. No lo cubriría.
se señala como del 10 al 20% del peso vivo. Hay que poner un poquito más, porque en materia Más del seca 10%. Bueno, hay que darle un pelito más. No así, por ejemplo, si mi aporte de materia seca es un alimento concentrado que tiene 90% de materia seca, ya yo le estoy proporcionando al animal un poco Ya más. con un kilo que se coma el kilo. Sí. Claro está, el animalito recién nacido es de leche. A medida que su rumen se desarrolla, yo le voy intercambiando la leche por el alimento. El rendimiento va a ser mayor y me es menos costoso un kilo de alimento que un kilo de leche. Y a partir de lo que del séptimo día se le puede empezar a colocar al animal. Yo se lo empiezo a presentar desde que nace. Hay algunos que También, prueban, o sea, ninguno es que obligado, que ¿no? lo utilice eficientemente porque a los 7 días más o menos que se está produciendo amilasa para Amilasa pancreática. Sí. Si hablamos entonces de lo que es la inyección de la leche, el proceso de salida de la leche de la glándula mamaria, que está contenida, la leche que está contenida en la cisterna puede ser removida de forma pasiva. Esto fue lo que hablamos ahora. ¿A qué animal o qué especie animal si se la podemos remover de forma pasiva? A la cabra, porque tiene su mayor cantidad de tejido en la cisterna. O sea, ahí no hay problema. almacena más en la- Simple y llanamente, bueno, hay gente que ni siquiera la amarra, simplemente se pone los pies de, ¿cómo es? Las patas de la cabra entre el pie y así mismo se ordeña. Y no hay necesidad de un estímulo hormonal para el apoyo. La leche que se encuentra en los alvéolos y conductos van a necesitar entonces de una estimulación neurohormonal, y hablamos de un impulso nervioso más hormona, para ser forzada hacia afuera. En ese caso, la hormona oxitocina cumple esa función. No sé, la metoclopramida también la estamos usando para estimular la vaina de leche. La Metoclopramida. factor inhibidor de la dopamina. Te mata ahorita dopamina. Sí, lo he escuchado también. Como fuente de estímulo, lo que estábamos conversando ahorita, tenemos el ternero para la madre, por supuesto, para que pueda estimular esa oxitocina y baje la leche. Las manos del ordeñador, simple y llanamente, a veces tenemos vacas que el ternero muere, no tenemos alimento, pero llega el ordeñador, se sitúa debajo de ella y con algunos estímulos de las manos, ya ella va a estar generando oxitocina para bajar la leche. Sonido de la sala de ordeño, bien puede ser un cordón, bien puede ser alguna cadena, bien puede ser el vallenato. Cualquiera de ellos va a generar también estímulo de oxitocina en el animal. Y visuales en general asociados con el ordeño. A veces simplemente hay vacas que pasan, que tienen puesto de ordeño y con solamente ver que están colocando el alimento en el puesto de ordeño y ahí ya empiezan a bajar la leche. Y bueno, por allá ven al profesor Luis que estaba ahí descalotrando una vaca. Vamos mandando un mensaje. Vemos entonces que esa inyección de la leche, mediada por la oxitocina, es transportada a la ubre a través de la sangre. ¿Desde dónde viene ella? ¿Dónde se produce la oxitocina? Ah, se almacena. bueno, de verdad. Está bien. Vemos, por supuesto, que hay cuadros de estrés, como ruidos extraños, dolor. Ellos envían mensajes que me van a inhibir la acción también de la oxitocina. No, cuando uno trabaja con bovino, realmente solamente un pequeño cambio en la rutina me puede afectar a que este animal apoye o no apoye, a que baje la leche o no. Fíjense que les mencionaba ahí que hasta las manos del ordeñador puede servir como estímulo de apoyo. Hay casos que, por ejemplo, si yo tengo animales que están bien, digamos que se murió el becerro, pero están apoyando con las manos del ordeñador. Pero si ese ordeñador se me va de la finca, esas vacas no apoyan más, porque están acostumbradas a las manos del ordeñador. Y eso influye así, sobre todo ahorita es muy marcado porque hay mucha, digamos, inestabilidad por parte de los trabajadores en ciertos recintos ganaderos. Y hoy están aquí, después están allá, y ese constante cambio hace que la vaca, digamos, se frene un poco para poder apoyar como debería. En ese sentido, la adrenalina, al final de los nervios, va a obstaculizar la acción de la oxitocina.
Y si yo asusto al animal, si yo pongo por ejemplo, a los estudiantes de veterinaria que van a una salida de campo a ordeñar la vaca, mañana pasado esa vaca quizás, o en ese momento no va a querer apoyar la leche, ¿verdad? Lo vimos recientemente. No, o sea, le sacamos como 2 litros de leche nada más. Y esa vaquita daba más que 12, le notó la labor y que le quedaba un poquito más. Pero bueno, era para que tuvieran la vivencia, eso al otro día ya lo iba a dar bien, tranquilamente. Recuérdense que la oxitocina tiene un estímulo que dura aproximadamente ¿cuántos minutos? Para bajar esa leche. De 3 a 5. Un poquito más. 5 a 7. Sí, de 5 a 7 minutos hasta 8 minutos. Es lo que debe durar en el ordeño. Fíjense que si hay vacas que produzcan mucha leche y se demora más de ese tiempo, en las competencias de feria, de leche de feria, algo que sí es legal es el uso de la oxitocina. Porque una vaca que dé 25 litros de leche, es mentira que alguien ordeñándola a mano se lo va a poder sacar en 7, 8 minutos máximo. No va a poder. Entonces, a mitad del ordeño, y hay veces que hasta lo hacen 2 veces consecutivas, le colocan oxitocina simple y llanamente para que vuelva a hacer otro efecto, digamos, de bajado de la leche. Y siguen ordeñando nuevamente por el tiempo que estamos hablando. Por eso es que cuando yo le dije, no, vamos a probar, probó 1, ordeñaron 2, 3, yo no, ya vamos a terminar de ordeñar porque el efecto de oxitocina se va a desaparecer y bueno, ya lo que dio fue un poquito de leche. Pero bueno, eso es para que se entienda, pues. La leche residual es la fracción de leche que no puede ser extraída durante un ordeño en condiciones normales. Se encuentra en los alvéolos y conductos menores, que representa entre el 10 a 15% del total de la leche sintetizada. Siempre hay algo de leche residual que va a quedar en el animal. Normalmente eso es algo que no se va a poder, digamos, extraer. Y hay una leche remanente que es diferente, la fracción de leche, que se encuentra en la ubre producto de un ordeño incompleto. Eso es lo que para allá iba. Cuando, bueno, no se proporciona o no se trabaja en el tiempo adecuado, respetando el estímulo de la oxitocina, va a quedar ahí entonces una leche remanente que no se logró sacar en ese ordeño. Por supuesto, ya esa vaca, ya sea con el becerrito o al siguiente día, ya lo van a volver a sacar entonces. Claro está, si esa leche frecuentemente sucede que hay leche remanente, ¿para qué se puede prestar eso? A las cuadros de mastilla. La proliferación bacteriana fácilmente puede surgir. Y ascender. Sí, claro. ¿Alguna pregunta? ¿La puede pasar? Esta es la última. Quedaría la práctica de Bueno, pero se pueden dejar raspar y nos vemos el semestre que viene. El examen entonces sería la semana que viene. Creo, ¿no? Semana que viene, porque si estamos pensando que dentro de 15 días tenemos una salida, ya nomás que nos quedan 3 semanas, suponiendo examen, reparación, salida, o examen, salida, reparación. Examen, salida. Vamos por voto, pues. Examen, salida, examen, salida, reparación. O sea que cuando más, si no nos da tiempo con la reparación, no importa, pues examen, salida y ya, pues. Sí, y pasa todo. O sea, todo lo que es perfecto, no se le para hacer nada. yo creo que Vamos a programar un de calentador o vamos a hacer otra práctica que no sea. No sé, podríamos cuadrar. ¿Cómo hacerlo? bloques nutricionales. Bloques nutricionales. Si conseguimos material, ya va a ir. Mañana, a ver. No quiero que me paten otra vez en el pecho, profesor. Vamos a definirla. Puede ser para preparar el calentador o para. Pero no seguimos. Generalmente los calentadores. Yo prefiero por aquí. ¿No pueden ser los dos? Me caliento rápido. De rápido. Los bloques nutricionales. Bloques nutricionales, creo que es bueno. Ahorita como estamos en verano.